pudo la antigua civilización minoica ubicada en Creta durante la Edad de Bronce entablar un comercio transoceánico con nativos americanos de la región del lago superior que realizaban actividades mineras de extracción de cobre durante la Edad de Bronce hace casi 4.500 años? El bronce es una aleación de cobre y estaño y algunos otros metales. El papel de este metal para el desarrollo humano ha sido tan crucial que el inicio de su utilización por las distintas culturas a lo largo del mundo marca el final del Neolítico, la última parte de la Edad de Piedra, y da comienzo a una de las tres etapas en que se divide la Edad de los metales, a decir, la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, marcando de manera definitiva las primeras dos. La conocida como Edad de Bronce es una etapa del desarrollo humano que sucede a la Edad del Cobre y se caracterizó por la expansión en el uso del bronce para la fabricación de todo tipo de artefactos e implementos, incluidas armaduras y espadas usadas como armas por los ejércitos. En Europa, este periodo se extiende entre el 3200 y el 1200 antes de nuestra era, pero en otras partes del mundo, según la cronología histórica, este periodo puede variar. Durante este intervalo histórico, las culturas de la Europa mediterránea importaban el estaño necesario para la fabricación del bronce desde lugares tan lejanos como el sur de Inglaterra, la región de Badakhshan en Afganistán y en menor proporción de otras pequeñas fuentes provenientes de los Balcanes. El cobre es un metal relativamente más común y fue extraído de minas también ubicadas en los Balcanes, las actuales Austria y Eslovaquia, y también el sur de Inglaterra. Sin embargo, existen muchas anomalías y una serie de coincidencias acumuladas acerca del origen de gran parte del cobre utilizado durante esa época. En primer lugar, en los últimos años, la literatura científica y los especialistas han reconocido que no se puede dar una explicación viable para el origen de la totalidad de los miles de toneladas de cobre utilizadas para la fabricación del bronce en Europa durante los 2 milenios que se extendió este periodo. Es decir, las minas de cobre existentes simplemente eran insuficientes para explicar las enormes cantidades de bronce que se estima se produjeron durante esta etapa del desarrollo humano. Se ha llegado a aceptar que su origen es desconocido o simplemente no se puede explicar. En segundo lugar, se conoce, en base a los análisis químicos realizados en minas y artefactos, que el cobre necesario para la fabricación del bronce extraído en Europa en ese periodo de tiempo era de baja calidad, presentaba muchas impurezas como el plomo y trazas de otros metales. A pesar del punto anterior y de manera inexplicada, se han encontrado miles de artefactos, incluso lingotes de este metal, que presentan una extraordinaria pureza química del cobre de hasta el 99.5% o incluso más. En un estudio por parte de especialistas alemanes aparecido en el libro La ciencia y la arqueología de materiales del autor J. Henderson en el año 2000, este presenta un análisis en el que se hicieron 1200 análisis químicos a artefactos que contenían cobre con el fin de identificar lo que se conoce como lugares de manufactura. No pudieron identificar la procedencia de la totalidad de los artefactos, pero encontraron que aquellos que presentaban un mayor nivel de pureza de cobre tenían su origen en el sureste de Inglaterra y norte de Francia, coincidentemente cercanas a las costas atlánticas. Por improbable y ilógico que parezca, solo hay un lugar en el mundo donde era posible obtener un cobre tan químicamente puro en aquella época: la región del norte del estado americano de Michigan, en la costa del lago superior, concretamente la península de Kiniwo y la isla Royal. La teoría acerca de que existió un intercambio comercial entre algunas poblaciones de Norteamérica y Europa, en especial con los minoicos de la isla de Creta, ha sido especulada por varios autores, entre ellos J. Stuart Wakefield, en su libro de 2012, Rutas de navegación a través del Atlántico y el comercio del cobre, además de algunos otros autores y profesores especializados de algunas universidades de Estados Unidos que respaldan tan audaz teoría.
misma que no es aceptada por la historiografía y la arqueología oficial. A saber, la civilización minoica es considerada la primera cultura europea de la Edad de Bronce. Se sabe que fueron expertos navegantes y dominaron el comercio en el Mediterráneo oriental principalmente. Fueron los constructores de los palacios de Nosos, Festos, Sacros, etc. La teoría acerca de que durante la Edad de Bronce se realizó un hipotético comercio transoceánico de cobre entre la Europa civilizada y la región del lago superior ubicado en Norteamérica, en primer momento podría parecer un verdadero disparate histórico, pero no lo es tanto si analizamos las evidencias acumuladas. Inclusive, la parte más inaudita e insólita del misterio del cobre de alta pureza utilizado en Europa durante la Edad de Bronce muy probablemente podría involucrar a nativos americanos de gran tamaño, piel clara y cabello rojizo, a decir, los llamados gigantes constructores de los montículos que se han encontrado enterrados por todo Estados Unidos y que llegan hasta el norte de México. Esto lo analizaremos más adelante. Además del anteriormente citado Stuart Wakefield, el recientemente fallecido excomandante de la Marina Británica y escritor Gavin Menzies sostiene la misma postura acerca de que navegantes minoicos de la Edad de Bronce lograron llegar a América, comerciar y tal vez incluso extraer cobre en la parte norte del actual estado de Michigan, agregando a esta hipótesis la evidencia circunstancial de que estos probablemente fueron los responsables de los rastros de nicotina del tabaco y cuya planta es endémica de América, encontrados en algunas momias egipcias, los restos de un insecto también endémico de América asociado con la planta del tabaco encontrado en el yacimiento arqueológico de Aktotiri en la isla de Santorini, Grecia, zona de influencia minoica, además de un gen poco común encontrado entre los nativos americanos ojibwas de la región de Michigan, Wisconsin y Ontario, en las tierras adyacentes de los grandes lagos, que es de procedencia europea y además precolombina. Aunque sobre este gen se sospecha que pudo haber sido introducido por otra cultura, una vez más, de forma increíble, por los solutrenses, hombres de Cro-Magnon en plena era glacial, hace nada más y nada menos que 20.000 años, y de los que también hay varias pruebas de su llegada al continente americano, cruzando el Atlántico en plena era glacial. En este canal hay un video sobre esta teoría conocida como la hipótesis solutrense. Los arqueólogos e historiadores aceptan que nativos americanos extrajeron cobre de la península de Kiniwa en el norte de Michigan desde fechas tan tempranas como el 5000 antes de nuestra era hasta el 1200 antes de nuestra era, cuando estas extracciones cesaron de manera súbita e inexplicable. Algunos autores calculan que se extrajo la descomunal cifra de 1.500 millones de libras de cobre o incluso más durante este periodo. Aún los historiadores oficialistas aceptan que no se sabe a dónde fue a parar semejante cantidad de cobre minado. Se han encontrado, sin embargo, numerosos artefactos, herramientas, puntas de lanza, joyería y adornos, unos 20.000 objetos sin contar los fundidos por los europeos a su llegada, etc., fabricados de ese metal en sitios arqueológicos y enterramientos de los nativos americanos que practicaron la extracción de cobre de esa región. Y es que la región del lago superior, en donde actualmente se localiza el estado de Michigan, presenta una geología prácticamente única. Los procesos geológicos acaecidos hace millones de años y posteriormente el derretimiento de los glaciares que comenzó hacia el 9600 antes de nuestra era, dejaron prácticamente expuestos nódulos del mineral en mitad de los bosques en la parte norte del estado, a nombrar la anteriormente citada península de Kiniwa y la isla Royal en el lago superior. Es lo que se conoce como cobre flotante por quedar casi expuesto a flor del suelo. Más aún, tiene la increíble característica única de que se encuentra en estado casi puro, una pureza de más del 99%. Por supuesto, existen otros lugares del planeta en donde este mineral puede ser encontrado con tan alto grado de pureza, pero se encuentra incrustado
en la matriz y para ser extraído de esta se requiere una intensa labor de separación. Los especialistas aceptan no saber a dónde fue a parar la gigantesca cantidad de cobre extraído supuestamente por nativos americanos del norte de Michigan. Solo permanece la evidencia de la actividad minera en la zona. Varias leyendas de los nativos americanos reclaman que el cobre fue minado por una raza de gigantes de cabello rojo que, además, afirman eran navegantes. Sin embargo, apenas hay evidencia de su estancia. Ningún enterramiento crematorio ha sido hallado, solo algunas herramientas de madera, martillos de piedra y algunas bolsas de piel de morsa, entre otros artefactos y restos de rocas de cobre encontradas. Se especula que durante los fríos inviernos en el lago superior, los mineros se retiraban a la cercana región de Aztalan, cerca de Madison, Wisconsin. Sin embargo, a finales del siglo XIX, se publicaron varios reportes en el estado de Ohio, ubicado al sur de Michigan, de antiguos enterramientos de individuos de tamaño gigantesco, bien preservados, de entre 2.20 hasta 2.70 metros, demasiado altos comparados al tamaño del nativo americano promedio. En los enterramientos fueron encontrados conchas marinas cuya procedencia solo pudo ser la costa atlántica y de manera significativa implementos hechos de cobre. Incluso hay un reporte de un individuo que portaba una especie de armadura de cobre al lado de otros adornos personales como collares de perlas y ornamentos, y a quien el reporte de la época describe exageradamente como el rey de los constructores de los montículos, obviamente haciendo referencia a los enigmáticos montículos encontrados en esa región, en los que se han localizado numerosos enterramientos de personas de tamaño prácticamente gigante. Muchas veces estos restos presentan cráneos elongados, doble hilera de dientes y algunas veces polidactia, 6 dedos en cada miembro. Se ha localizado también algunos jeroglíficos en un lugar que pudo ser un puerto de embarque en la península de Kiowa, representando un barco, pájaros y animales. También un círculo con una cruz inscrita en su interior, un conocido símbolo solar entre algunas culturas europeas y que ha sido encontrado grabado en algunos lingotes de la Edad de Bronce localizados en Europa. En 1896 se encontró lo que se conoce como la tablilla de Newberry en Michigan, la cual supuestamente fue extraviada por la universidad de ese estado, pero de la cual existen fotografías. Algunos expertos han identificado los jeroglíficos que contiene como escritura minoica. Cuando se descubrió, esta fue considerada como una falsificación, pero son demasiadas coincidencias y parece sospechoso que haya desaparecido y ya no sea posible su estudio y posible datación. En 1982 se recuperó un barco datado del año 1300 antes de nuestra era, que había sido hundido en la costa sureste de Turquía, como el naufragio de Uluburun. El barco contenía una pequeña fortuna para la época. Entre las múltiples mercancías recuperadas se encontraban 1 tonelada de lingotes de estaño, probablemente procedente de Afganistán, y 10 toneladas de cobre, la proporción clásica aproximada para la fabricación de bronce en la antigüedad, lo suficiente para fabricar las armaduras de al menos 300 guerreros, según especialistas. Al examinar el cobre químicamente, se concluyó que poseía una extraordinaria pureza y eran de una composición homogénea. El reporte dado a conocer agrega que su procedencia no puede ser identificada, por lo menos de alguna mina del mar Egeo, el Cáucaso o la Arabia de aquella época, en donde también se realizaban labores de extracción. Una vez más, el único lugar posible de procedencia de este cobre altamente puro es la península de Kiowa y la isla Royal en el lago superior en el norte de Michigan. Sería por supuesto más fácil que estos mineros extrajeran el cobre de esta región para posteriormente transportarlo hasta las costas atlánticas y de ahí fuera transportado por los marineros minoicos hacia la Europa mediterránea, las islas británicas y la actual costa atlántica de Francia. Pensar que los minoicos llegaron hasta las costas de América y de ahí se adentraron hasta el lago superior, realizaron labores de extracción de cobre y luego lo embarcaron de regreso a Europa, parece una hazaña logística de proporciones épicas para la época.
Sin embargo, no sería descabellado pensar que los mineros nativos de Michigan pudiesen hacer no solo las labores de extracción y transporte de cobre hasta las islas británicas, simplemente transportando el metal a través de la región de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo que discurre hasta el Atlántico. Una vez llegado y entregado a comerciantes europeos, podría haber sido revendido y distribuido por todo el mundo conocido de la época. Sin embargo, la arqueología oficial niega rotundamente cualquier contacto transoceánico en aquella época, alegando que los barcos minoicos eran demasiado endebles para llegar hasta América y no les era posible aventurarse a una distancia semejante. Acerca de la teoría de que los misteriosos nativos americanos, sin identificar, fueran los responsables del comercio de cobre hasta Europa, ni siquiera se toma en consideración. Es significativo, por ejemplo, que algunos colonos europeos, entre los que citaremos el gobernador de Connecticut, John Winthrop Jr., miembro de la Real Academia de Londres, escribió en 1657 extensos documentos sobre las estructuras líticas parecidas a fuertes y dólmenes encontrados en la región de Nueva Inglaterra, las 13 colonias originales de los Estados Unidos, a las que comparó con aquellas encontradas en Avebury, en el suroeste de Inglaterra. Winthrop escribió que cuando preguntó a los nativos algonquinos acerca de los constructores de estas estructuras, ellos no sabían nada acerca de su origen y terminó especulando que habían sido erigidos por una antigua raza perdida de la humanidad, tal vez de gigantes. Belden Jenkins, un historiador británico de Glastonbury, escribió en 1995: conocí a un granjero dueño de una propiedad en la que se encuentra un círculo de piedra megalítico conocido como Merry Maidens, en el extremo oeste de Cornwalls. Mientras limpiaba los setos, descubrió una punta de flecha que fue enviada al Museo Británico para su identificación. La respuesta fue: 5000 años, fuente, Michigan, Estados Unidos. En el Museo Británico de la Edad de Bronce de Londres se exhibe una hacha cuya descripción dice: desde alrededor del 2500 antes de nuestra era, el uso del cobre, antes limitado a partes del sur de Europa, se extendió repentinamente por el resto del continente. Y es que nadie puede explicar la procedencia de la enorme cantidad de cobre que se distribuyó por la Europa civilizada durante más de 2 milenios que duró la Edad de Bronce. Se han encontrado además listas de pedidos de miles de espadas en tablillas datadas de la Edad de Bronce. Durante el Imperio Romano, más de un milenio después, un soldado promedio utilizaba hasta 20 kilogramos de bronce en su armadura. Durante la antigüedad, los ejércitos de las culturas europeas estuvieron equipados con armaduras de esta aleación. Se fabricaron estatuas e instrumentos musicales, carros, muebles y jarrones de cobre y bronce. Se ha documentado que después de que el coloso de Rodas, fabricado de bronce, fuera destruido en un terremoto en el 226 a.C., fue vendido a un comerciante que usó casi 1000 camellos para transportar las piezas a Siria. Pudieron las civilizaciones posteriores a la Edad de Bronce fundir y reciclar gran parte del cobre extraído desde América por un pueblo desconocido y así, debido a los procesos de fundición y adición de impurezas posteriores, haber hecho virtualmente imposible identificar su origen? ¿No sería factible que los misteriosos nativos americanos de los que se han encontrado restos con enorme altura, cabello rojizo, piel clara y muchas veces cráneos elongados fueran los responsables del comercio interoceánico de cobre altamente puro durante gran parte de la Edad de Bronce, hace casi 4 milenios? Curiosamente, en 2018, el escritor, biólogo e investigador Brian Forster dio a conocer que los estudios de ADN hechos a restos de las momias de los cráneos elongados encontrados en la península de Paracas, Perú, no estaban relacionados a los nativos americanos. Parecían una especie híbrida, según sus conclusiones, o una subespecie de la humanidad en una forma similar que lo fueron los primos de los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos. Además, su ADN estaba más relacionado con personas originarias de la península de Crimea y las regiones entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en donde se encuentra la Armenia histórica. Aventurándonos un poco, podríamos decir que esa región está cercana a donde se asienta el Edén bíblico, aproximadamente al norte de Irak y el lago Van en Turquía. Cercano además a esta región están ubicados los restos del llamado templo o centro de culto más antiguo de la humanidad, Gobekli Tepe, con al menos 11.000 años de antigüedad, y el mítico Monte Ararat,
que sirvió de puerto para el arca de Noé cuando finalizó el diluvio. El punto es, no es imposible que los remanentes arcaicos de una raza de gigantes pelirrojos, primos genéticos de los humanos modernos, que convivieron con nosotros hasta comienzos de la civilización humana, fueran los responsables de la construcción de los dólmenes y los megalitos de mayor tamaño, como los que se han encontrado en donde quiera que estos cráneos han sido hallados, Perú, Malta, Egipto, etc. Puede que fueran además expertos navegantes responsables del comercio de cobre en la antigüedad y que de alguna u otra forma algunos de ellos estuvieran posicionados en puntos claves del poder durante la antigüedad, como es probable con el caso de Akenatón, el faraón egipcio de la 18ª dinastía que vivió al final de la Edad de Bronce. La Biblia dice en Génesis 6:4, en ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. Todo parece indicar que la descendencia de estos gigantes, entre comillas, no prosperó a pesar de ser anatómicamente compatibles con el humano moderno. Genéticamente hablando, las especies híbridas no siempre son fértiles o presentan problemas para propagar su descendencia. Es necesario que la hembra sea de una u otra especie en particular para que exista descendencia viable, como parece que sucedió con la mezcla humano-moderno neandertal 40.000 años antes, según algunos especialistas. Tal vez, sin embargo, algunos de ellos sigan entre nosotros moviendo los hilos del poder entre las sombras, como afirma la ex ejecutiva del Banco Mundial, Karen Hoods, pero ese será tema de otro video.